Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a la hora que estén viendo este video. El día de hoy nos encontramos tratando un periodo muy delicado en la historia de Chile y es por eso que voy a intentar ser lo más objetivo posible porque, a ver, cuando uno trata este tipo de temas y cuando uno habla de este tipo de cosas, cuando uno está enseñando, uno tiene que procurar ser lo más objetivo posible. ¿Por qué? Porque, claro, la historia se debe tanto enseñar como aprender de forma objetiva. Y además también a la hora de hacer este video voy a evitar decir mi opinión o decir, y tal cosa pasó y eso estuvo muy mal. O y tal persona asumió el poder y eso estuvo muy mal. No, no voy a hacer eso. Voy a describir objetivamente hablando qué fue lo que hizo cada persona en su respectivo momento y demás y eso. Pero en general, em, uno no debería, a la hora de enseñar, por ejemplo, meter sesgos de opinión personal o cosas así, sobre todo en temas de ese estilo, porque uno no está respetando a las personas que piensan distinto o ven distinto porque le estás imponiendo una idea y le estás diciendo, sin ni siquiera una confrontación sana, no, mediante una imposición, que tal cosa, sí o sí fue así. No, a mí me gusta explicar las cosas de forma objetiva y, y ya cada persona tendrá su opinión personal, ¿no? Pero sé que es un tema muy delicado, pero muy delicado. Entonces voy a explicarlo de forma objetiva, simplemente, netamente em, o con objetivos más bien académicos, objetivos que van más arriesgados a informar, al aprendizaje. Y nada, empezamos. Bien, el mundo en los años 60, ¿qué pasaba en el mundo? Habían tensiones de la Guerra Fría. Ya haré un video explicando qué era la Guerra Fría, que será, bueno, estará disponible en el canal en unos días, pero básicamente la Guerra Fría, como la resumí en muy pocas palabras, sería capitalismo versus comunismo, o sea, Estados Unidos versus la Unión Soviética en aquellos años. Revolución cubana y su influencia. Bueno, a ver, el mundo en sí estaba a la expectativa de qué avances traía Estados Unidos y qué avances traía la Unión Soviética, que eran ambos los máximos representantes de las respectivas ideologías que mencioné en un principio. Entonces, ¿qué pasaba? Que Estados Unidos tenía bastante bien controlado lo que es América, o sea, Latinoamérica era era la zona de influencia que tenía Estados Unidos en este contexto, en este lado del mundo del que estamos hablando. Estados Unidos tenía su influencia y tenía controlado eso. Pero le pasó un problema, digamos, una situación que no se esperaba, y es que surgió la Revolución Cubana. em, Cuya ideología no iba arraigada a la ideología que tenía Estados Unidos, no, sino que era una ideología más arraigada a lo que era la Unión Soviética. Entonces era algo así como el enemigo en casa. Em, bueno, se da la Revolución Cubana, primero está Fulgencio Batista, luego, bueno, ahí hubieron varios conflictos y demás. Em, no voy a explicar la Revolución Cubana en este video, pero bueno, si ustedes quieren, obviamente la puedo explicar en otra ocasión. Pero básicamente estaba Latinoamérica, bajo influencia estadounidense, y estaba en Centroamérica, Cuba, que Cuba era algo así como el vecino molesto, por decirlo de alguna forma. No porque yo lo crea así, sino porque objetivamente hablando era así. Era el único país que difería de la zona de influencia que tenía Estados Unidos. Movimientos sociales en Europa y Estados Unidos, como expliqué anteriormente. Estaba el auge del capitalismo, socialismo, etcétera. Bien, Chile, la antesala de la polarización. ¿Por qué? En esos años había cierta pronunciada desigualdad económica, pero más que nada porque Chile, si bien implementaba políticas para mejorar las condiciones de vida de ciertos sectores desfavorecidos, etcétera, la desigualdad siempre estaba. Y muchas veces la desigualdad se iba acrecentando y acrecentando y acrecentando si ocurría cualquier tipo de hecho o de situación que permitiera que algunos se enriquecieran mientras que los otros sucumbieran en la pobreza. Al fin y al cabo, cuando el país está mal, no absolutamente todo el mundo está mal. La gente con dinero sigue estando bien, no usualmente. Bueno, había desigualdad económica. No les sabría decir cuál fue el factor concreto de por qué había desigualdad económica, pero la había. Aunque en verdad hoy en día en Chile también hay desigualdad económica, siempre hay desigualdad económica en Chile, pero esto lo quise poner porque, bueno, era configurado uno de los elementos no sé si de descontento, pero sí un elemento que había en la época, básicamente.
movimientos sindicales y campesinos. ¿Por qué? Resulta que durante 1968, 1969, por ahí, empezó a destacarse lo que es la reforma agraria, la expropiación de tierras, por ejemplo, que bueno, ahí se da lo que es la reforma agraria, ¿no? Que claro, para maximizar la productividad, habían campesinos que, por ejemplo, tenían 50 tierras y trabajaban 25. Entonces el Estado iba y les sacaba esas 25 tierras restantes que el campesino no ocupaba para absolutamente nada, y esas 25 tierras se las entregaba a otro campesino que sí estuviese dispuesto a trabajar. A priori en el papel debería haber una compensación a cambio de del hecho de que usurpe las tierras del campesino del Estado, pero podía no darse también, podía no darse el hecho eh, de que hubiera un pago, o sea, podía no pagar. No sabría decirle si en el 100% de los casos el Estado al hacer eso pagó o no pagó, no les sabría decir. Lo que sí les sé decir es que objetivamente hablando pasó eso, se dio lo que es la reforma agraria. Ese es un hecho histórico, es así. Polarización política entre izquierda y la derecha. Izquierda, socialismo, comunismo, por si no lo saben, que yo recién a los 16 lo aprendí, pero fue por mala mía, siempre he sido un inculto, la verdad. Y la derecha, no sé, ideologías más arriesgadas a lo republicano, lo conservador, no sé, como lo quieran ver. Bien, era la cuarta candidatura de Salvador Allende en el año 1970 porque él durante varios años intentó llegar a la presidencia. em, y claro, era ya su cuarta candidatura. Allende era el candidato de la Unidad Popular. Tenía algunas promesas como en su especie de mensaje, no, en su campaña presidencial, iba a decir mensaje presidencial, perdón, ya. Algunas promesas eran la nacionalización del cobre y la reforma agraria, es decir, profundizar la reforma agraria. ¿Y eso qué produjo? Bueno, se reflejó en una resistencia de los sectores conservadores, es decir, los sectores quizás más arraigados a lo que se podría definir como la derecha. Allende, dada su ideología, que él era socialista, creo que así se dice el nombre técnico, no sé si es social, no sé cuánto, no sé. Pero lo que sí sé es que él era de izquierda. Para no casarnos con ninguna ideología, vamos a decir que él era de izquierda. Y claro, el problema era que Cuba en 1959, 1960, había concretado su revolución de izquierda y Chile apuntaba a eso. O sea, si Allende llegaba a la presidencia, iba también Chile a convertirse en un país gobernado por la izquierda. Y Chile igual tenía esa relación con Estados Unidos. Igual tenía, digamos, como esa especie de cercanía, por decirlo de alguna forma. Estados Unidos, al fin y al cabo, lo que quería era influenciar la mayor cantidad de países posibles con su ideología. Eh, y bueno, Allende intentó en varias ocasiones llegar al poder y esta era su cuarta candidatura. Bueno, ya vamos a repasarlo un poco más adelante. Hubo un triunfo electoral con mayoría relativa, coalición de izquierda, Unidad Popular, inicio de un gobierno socialista en plena Guerra Fría. Ya vamos a repasar un poco esto, pero hubieron muchísimos, pero muchísimos, muchísimos intentos, objetivamente hablando, recalco y repito, hubieron muchísimos intentos de que Allende no llegara al poder. Si quieren, puedo hacer un video repasando un poco más de eso, de los incidentes que hubieron y demás, pero murió gente, ¿cómo decirlo? Murió gente que quizás no tenía que, o sea, no hay nada que justifique una muerte, pero hubieron varias personas que murieron en todos estos intentos de atentado y demás. em, que se intentaba hacer contra Allende, y que, bueno, nada justifica una muerte, ¿no? Pero, o quizás sí, no sé, depende de ahí de cómo lo vea cada uno, pero hubieron muchos intentos de que Allende no llegara al poder. Pero ¿por qué no querían que Allende llegara al poder? Resulta que el hecho de que Allende llegara al poder, creo que se convertía no sé si el primer país, pero sí como un país como importante a nivel de plano internacional, o un país más relativamente conocido, que iba a ser gobernado por un presidente socialista.
Y claro, eso en contexto de Guerra Fría, a Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, se le escapó Cuba, y ahora que se le escape Chile es como, Chile puede ser un potencial influyente en el resto de Latinoamérica, y puede hacer que salpique, por decirlo de alguna forma, esas ganas socialistas, y salpique a Argentina, salpique a Perú, salpique a no sé dónde, y ahora toda Latinoamérica es socialista, entonces, no. Así lo pensaba, me imagino, Estados Unidos. Dirá, oye, Chile puede salpicar y ahora mágicamente todos van a ser socialistas. Entonces no quiero que Chile salpique, entonces vamos a impedir que Allende llegue al poder. Porque al fin y al cabo, en estos tiempos había mucha presencia de lo que es la influencia, de las zonas de influencia, del grado de influencia. Y claro, Estados Unidos peleaba contra la Unión Soviética por ver quién era mejor, quién tenía mejor avance, qué sistema funcionaba mejor y quién tenía más zonas de influencia también. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? No me acuerdo, pero no fue un porcentaje muy elevado el de aprobación de Allende. No fue, no sé, 80%, no, no, no. No sé si fue de un 33,3, no. No recuerdo, no manejo cifras en este segundo. Pero sí que es verdad que no fue, la victoria que sacó Allende no fue objetivamente hablando, de unas cifras extremadamente altas para lo que uno podría pensar, por ejemplo. Y eso, claro, se traduce en que el índice de representatividad es menor que si el porcentaje fuera mayor. O sea, obviamente, el hecho de que, no sé, gobierne con el 40% de los votos, obviamente tiene una representatividad menor que si gobernara con el 80% de votos a favor, por ejemplo. Pero eso es lógica, es así. Matemáticamente hablando, es así. Matemáticamente hablando en el sentido de que es por porcentaje, o sea, el 40% es menos representativo, 80% más representativo. Por eso. Que matemáticamente hablando suena como muy, no sé, suena, suena mal, no sé. Ya, pero era para que se entienda por qué usé esa palabra. Bien, lo que hablaba de antes. La reacción de Estados Unidos, ¿cuál fue? Tenían el temor a la expansión del comunismo, el socialismo, esta idea de izquierda. Se comparaba con Cuba, como expliqué anteriormente, y se dio la operación Fulbright de la CIA para desestabilizar el gobierno. Es que, a ver, Estados Unidos desde el minuto uno, o sea, ni siquiera eso, desde antes de que Allende llegara al poder ya estaba pendiente a ver qué estaba pasando en Chile y ya planeaba cosas y intentaba hacer cosas y no sé qué. Entonces, Estados Unidos, desde incluso antes del minuto uno, ya estaba intentando hacer todo lo posible para que Allende no llegara al poder, porque aquí importaba mucho lo que eran las zonas de influencia, como expliqué en un inicio. Bien, intentos de impedir que Allende asuma presiones diplomáticas y económicas de Estados Unidos. Pero no sé si fue Richard Nixon, pero sí hubo una persona importante de Estados Unidos que, no sé si esto es 100% real y confirmado, pero dijo, vamos a hacer explotar la economía chilena o dinamitar, estallar, una cosa así. Básicamente que iban a hacer que Chile, iban a sabotear Chile, básicamente. Sectores empresariales y políticos chilenos en contra. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los sectores empresariales y políticos chilenos están en contra? Los sectores políticos se entienden, no sé, si yo, por ejemplo, soy alguien de derecha y va a asumir alguien de izquierda, es normal que haya descontento político, o sea, es lógico. Pero ¿por qué habían descontentos empresariales? Resulta que, claro, ciertos gobiernos de este estilo lo que suelen hacer es expropiar empresas y convertir empresas privadas en empresas estatales. ¿Qué quiere decir eso? Que van y, por ejemplo, toman una empresa que es de un privado o de un particular, es decir, que hay una persona que creó esa empresa y la hace estatal. Y eso repercute también en una disminución de ingresos, no se dice desincentivo, se dice como, básicamente que disminuía los incentivos de producción quizá o incentivos de emprendimiento, entonces se da como una especie de cadena, en el sentido de que ya el Estado expropia tal empresa y eso produce eso y tal cosa produce esta otra cosa y eso se traduce en tal cosa y eso también repercute en que ya hay menos productos, y esos menos productos, como ya hay menos productos, se repercute en que las personas no pueden consumir tanto, y eso también repercute en que el descontento social asuma. O sea, ¿se entiende a lo que voy? Es como toda una cadena de cosas que van pasando solamente por una acción, que es que el Estado pretenda tomar algunas empresas o pretenda expropiar empresas. Y es todo digamos, es toda una cadena. Ese es el tema. Bien, intentos de asesinato de Allende.
planes diseñados por la CIA y grupos opositores, desestabilización del gobierno desde el primer día, violencia política y enfrentamientos sociales. Como expliqué anteriormente, a Estados Unidos no podía permitirse que Allende estuviera en el poder porque era una potencial influencia para el resto de países latinoamericanos, que todos estaban expectantes, toda Latinoamérica estaba expectante ante el, entre comillas, milagro socialista em, o el auge socialista que estaba pasando en Chile. Oh, un presidente socialista va a asumir, y tenemos a Estados Unidos súper cerca y va a asumir a alguien socialista. Era una especie de novedad, para que se entienda. Bien, la reforma de Allende. Ok, Allende, Allende después de una, ¿cómo decirlo? Es que Allende salió electo y como que dijeron, no puede salir todavía. Y como que conversaron el tema, no sé si fue el Congreso o quién, pero como que conversaron el tema y dijeron, ya, Allende está preparado para gobernar, démosle la oportunidad. Y ahí Allende empezó su gobierno. Aquí vamos para acá. La reforma de Allende, nacionalización del cobre, buscó hacer chileno el cobre netamente, profundizó la reforma agraria, es decir, la expropiación de latifundios, políticas sociales a favor de los más pobres. El socialismo lo que busca, eh, al menos de lo que yo sé, es también disminuir las desigualdades, ¿no? No puedo ir a dar cátedras de socialismo porque no estoy 100% informado de lo que busca esa ideología, lamento eso. Pero sé que naturalmente hablando, una de las cosas que busca también es disminuir desigualdades tan extensas quizás o proteger también a las clases más desfavorecidas. Entonces, claro, como Allende poseía esta ideología, evidentemente eso se iba a reflejar en lo que es su plan de acción o el accionar que tenía en su gobierno. ¿Qué empezó a suceder? Aquí hay muchas visiones. Algunos dicen que fue culpa de Estados Unidos, otros dicen que fue culpa de Allende que no sabía manejar la economía y que su ideología provocó que Chile se derrumbara. Lo cierto es que para efectos prácticos y para efectos de la paz, diría que a considerar los dos elementos. Vale decir, que vamos a considerar que fue tanto por culpa de Allende y de su forma de administrar la economía, y también por culpa de Estados Unidos. No vamos a adjudicar porcentajes tipo 90% Estados Unidos, 10% Allende, o viceversa. No vamos a hacer eso. Yo lo que busco es enseñar de forma objetiva, como expliqué al inicio del video, y de forma objetiva, como están estas dos visiones, em, quizás es mejor tener en cuenta las dos para poder explicar bien las dos. ¿Por qué? Porque diría que la PAES puede preguntar tanto desde una perspectiva como desde otra perspectiva. Una apelando a la incapacidad económica de Allende y otra apelando a los intentos y a los efectivos plan de acción que llevó a cabo Estados Unidos para desestabilizar la economía chilena. Vamos a tomar en cuenta las dos posturas y vamos a explicar las dos posturas. Em, para que, bueno, es que en verdad ustedes no pueden responder la PAE siendo socialista, comunista o republicano o de cualquier ideología que sea. No pueden responder la PAE con ideología porque las preguntas siempre buscan que tú des una respuesta objetiva. Y hay muchas preguntas que tienen tintes políticos, pero uno siempre debe responder de forma objetiva, sin dejarse llevar por la política, o sea, por la ideología, perdón, la ideología política que uno tenga del interior. No, uno siempre debe responder objetivo. Uno no debe responder ni pensando en ser republicano o ser no sé qué. No. Hay que responder de forma objetiva. Bien, como decía, hay que repasar las dos posturas, la postura de por qué podría haber sido culpa de Allende y por qué podría haber sido culpa de Estados Unidos. Voy a explicar las dos. Sé que más adelante menciono cosas como referente a esto, pero quiero explicarlas en este punto. ¿Por qué podría haber sido culpa de Allende, aunque sea un 1%? Bueno, resulta que ya sea por su incapacidad o por los constantes sabotajes económicos que hacía Estados Unidos, lo cierto es que las empresas se vieron afectadas en la cantidad de ganancias e ingresos que recibían, en su estabilidad a largo plazo y la cantidad de productos que podían llegar a generar. Esto, ¿qué trajo en consecuencia? Eh, bueno, había muy poco incentivo para producir siendo una empresa, y eso se tradujo también en, bueno, que había menos productos circulantes, había desabastecimiento y más. Hay un mito, no sé si es mito o realidad, pero apenas cayó Allende, se supone que hay un montón de comida que empezó a salir a la luz.
Yo no sé si eso sea, si eso, ay, no solar, si eso sea cierto o no. em, Pero sí que es verdad que ahí se daba mucho lo que es almacenar comida. Almacenaban mucha comida porque no había comida en los negocios, entonces los negocios o se guardaban una gran cantidad de comida y de productos en sí, o la gente también en sus casas, también había mucha inflación, entonces, claro, lo cierto es que ya sea culpa de Allende o no culpa de Allende, em, la cosa es que la empresa, por ese motivo, y por culpa de quien sea, ya no tenían tanto incentivo para producir. Puede que hayan, puede que, no sé, hayan producido o producieron bastante en 1970, por ejemplo, pero en 1972 quizás ya no producían tanto. Y quizás la gente y las empresas y los negocios en sí acaparaban las cosas que fueron producidas en 1970, pero las siguen guardando en 1972. Algunos productos, electrodomésticos, no sé. Pero puede que haya sucedido ese fenómeno. Por ejemplo, estos son todas hipótesis. Pero en ese sentido, por ese motivo y por culpa de quien sea, las empresas ya no tenían tanto incentivo para producir, bueno, para producir en sí cualquier tipo de bien o servicio, ¿no? Entonces, claro, también, ¿desde qué lado pudo haber sido culpa de Allende? Porque aquí estamos afrontándolo desde el punto de vista de la culpa de Allende y después de la culpa, desde el punto de vista de la culpa de Estados Unidos. Bien, Allende en sí, incluso si hubiese, no sé, hecho acciones extremadamente buenas y 100% efectivas económicamente hablando, aún así el hecho de que Allende estuviera en la presidencia implicaba un peligro para Chile. ¿Por qué? No porque Allende lo haya hecho bien, o lo haya hecho mal, o lo haya hecho más o menos, sea buena persona, mala persona, no tiene nada que ver con eso. Sino que el hecho de que Allende estuviera en Chile era un peligro por lo que representaba Allende y por lo que significaba Allende. Es algo así como que yo soy una muy buena persona y yo tengo una esposa y voy a la casa de mi esposa y duermo con ella, pero yo soy un narcotraficante y me están buscando por ahí. Entonces, yo puedo ser una muy buena persona y un muy buen esposo con mi esposa, pero el hecho de que yo esté ahí durmiendo con ella hace que yo sea peligroso para ella, porque como quizás debo una plata por ahí, debo dinero y no sé qué, soy peligroso porque en cualquier noche pueden entrar y matarnos a todos. A eso me refiero, y eso era un poco lo que pasaba con Allende. Allende, lo hiciera bien o mal, era un peligro el hecho de que estuviera de presidente en Chile porque tenía el repudio absoluto de Estados Unidos y Estados Unidos, como bien sabemos, es más bien alguien con mucho poder, con mucha influencia, con mucho dinero, con mucha capacidad. Lamentablemente el mundo está constituido de esta forma. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, obviamente. El hecho de que Allende significara un peligro. Pero lo que sí estoy diciendo, y aquí ya de forma no objetiva, es que lamentablemente el mundo está compuesto así, vale decir, hay países que son más poderosos, que tienen una influencia considerable en países menos poderosos, y eso también limita la capacidad de soberanía nacional que tienen esos países menos poderosos. Por eso digo que es lamentablemente. Por eso hago ese paréntesis en la objetividad del video. Ahora, ya, vuelvo y retomo la objetividad. Entonces, claro, Allende, objetivamente hablando, era un peligro para Chile, el hecho de que asumiera más bien el hecho de que estuviera en el cargo, porque iba en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, Allende lo hiciera bien o mal o como sea, aún así, iba a significar un peligro. Bien, ahora, ¿por qué, dejando de lado a Allende, por qué podría haber sido culpa de Estados Unidos? Por los constantes sabotajes que hicieron desde antes del minuto uno, como expliqué anteriormente, intentaron intervenir en la economía, intentaron hacer que Allende no asumiera, constantemente estuvieron intentando sabotear a Chile mediante planes y proyectos que comenté anteriormente y que voy a comentar más adelante. Estados Unidos constantemente intentó desestabilizar Chile y efectivamente lo consiguió. Em, Históricamente hablando y objetivamente hablando, es así. Estados Unidos inestabilizó a Chile. Y ahora que expliqué las dos perspectivas, ¿de quién es la culpa? ¿Alguien quiera saber? ¿Alguien, no sé, con más morbo político? Yo qué sé, alguien que diga, ah, sí, ahora quién te culpa. No, aquí no busco y no se busca decir, no, saben que Allende gobernó bien, no, saben que Allende gobernó mal. No hay juicios de valor aquí. Estoy expresando tanto la perspectiva de que Allende tuvo la culpa como la perspectiva de que Estados Unidos tuvo la culpa. Lo cierto es que ambos factores, esto objetivamente hablando es así, ambos factores confluyeron para que Chile
estuviera mal al fin del gobierno de Allende. Ambos factores, ya sea en un 80% culpa de Estados Unidos, 20% Allende, o 80% Allende y 20% Estados Unidos, en el porcentaje que sea para cada uno, eso da lo mismo. Lo cierto es que ambos factores confluyeron para que Chile estuviera mal, básicamente. No porque Allende lo hubiese querido así, obviamente, no, sino que situaciones se fueron dando también, agentes externos o cosas que quizás no se dieron, etcétera, otros factores que produjeron también em, que Allende, ya sea por lo que simbolizaba él, lo que simbolizaba él, o por acciones que hizo Allende, y también por las acciones que hizo Estados Unidos, lo cierto es que ambos elementos repercutieron en que, ya sea por incapacidad o por lo que sea, Chile estuviera en un mal momento a finales de 1973. Bien, había también una oposición interna. Empezó a darse el paro de camioneros, el paro de camioneros, huelgas y protestas, polarización creciente entre clases sociales y partidos políticos. Todo esto porque empezó lo que es el desabastecimiento de productos, no habían unas filas enormes para comprar, no sé, un poco de pan o no sé, cualquier tipo de bien de consumo muy sencillo. Había un montón de fila porque no había productos, porque no sé qué, la inflación empezó a aumentar. Entonces, ahora, ¿de quién fue la culpa de eso? ¿De Allende o de Estados Unidos? Ahí yo no les puedo dar respuesta y no corresponde que yo dé respuesta. Lo que sí, que ambos elementos, es decir, Allende y Estados Unidos, por lo que sea que hayan hecho, por culpa de Pepito, por culpa de lo que sea, de quien sea, terminó reflejándose en que había inflación. Solamente puedo decir eso y solamente ustedes se deben aprender eso y solamente de esta forma lo deben ver porque es la forma objetiva. ¿Sí? Porque decir, no, pobrecito Allende, Estados Unidos lo saboteó y Allende tenía tan buenas ideas y por culpa de Estados Unidos había inflación. No, eso no está bien, porque en la PAES se ve de forma objetiva y eso no es objetivo. Y también decir, no, ¿saben qué? Allende fue el que lo hizo horrible porque Allende no era capaz de administrar el país, que esa ideología no tiene ni pies ni fundamento en cuanto a lo económico. No, eso tampoco se puede decir así, o sea, no se puede ni atacar ni favorecer a Allende en ese aspecto porque eso no es objetivo y la paz se ve desde el punto de vista objetivo. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de responder la paz, ser objetivos, totalmente objetivos. Y ya sea por culpa de quien sea, pero de quien sea, lo cierto es que ambos elementos, no sé, acciones de Allende o cosas que no le salieron a Allende, o por culpa de lo que representaba Allende, que justificó, entre muchísimas comillas, el acción de Estados Unidos, o por lo que sea, y por Estados Unidos y sus medidas de sabotaje, lo cierto es que empezó la inflación en Chile y el desabastecimiento en Chile. Bien, choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo también empezó a tener algunos problemas y demás, puso también alguna oposición al Congreso. Bloqueo de leyes y reformas por parte de la oposición. Y pasa que, como expliqué en uno de los primeros videos, el Congreso puede llegar en situaciones muy desfavorecedoras para lo que es el Ejecutivo, empezar a ponerle trabas al Ejecutivo, tramitándole leyes que el Ejecutivo quiere lo más pronto posible y más. También había una tensión institucional creciente, por lo mismo por este clima de las cosas no están saliendo bien, falta comida y descontento social, inflación, ¿qué está pasando, no? Y llegó el golpe de Estado de 1973, el 11 de septiembre. Allende, por lo que tengo entendido, no estoy 100% seguro, había planeado una salida institucional. No sé si someterse a un plebiscito o algo así, pero creo que él tenía pensado una salida institucional, y si no fue así, perdón por desinformar. Em, pero bueno, resulta que, em, bueno, no voy a describir con demasiado detalle cómo ocurrió el proceso. Em, o sea, podría, pero no sé. Em, Bueno, básicamente la Marina creo que es la primera que empieza como a hacer movilizaciones, cosas raras, luego empieza a bombardear. No sé si esto es 100% real o no, pero Allende se preguntaba qué será de Augusto, de Pinochet, porque creo que él no sabía que Pinochet lo había traicionado. Em, bueno, ahí empieza a bombardear y demás. Hay una radio que, no me acuerdo el nombre de la radio. Radio ¿La Serena? No. No sé. Pero había una radio, y va y transmite su mensaje de yo no voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Sí, era así, ¿no? Pagaré por mi vida la lealtad del pueblo, y bueno, va y dice lo de las grandes alamedas del hombre libre y chao. Eh, yo leí una declaración del doctor personal de Allende que confirmó efectivamente que Allende fue quien acabó con su propia vida. Creo que era con un fusil que le había dado. Ay, era una persona de Cuba, un gobernador de Cuba. Se me fue el nombre. ¿Che Guevara? No, no sé. No, no sé, no me acuerdo. Pero era alguien de Cuba.
Em, bueno, mm, creo que eso es 100% real, que Allende, em, según lo que comentó su doctor personal, acabó con su vida. Allende estaba disparando desde dentro de la moneda mientras bombardeaban la moneda, estaba ahí defendiendo y demás. Y Allende no quería irse, y no quería irse, y no quería irse. Los militares seguían bombardeando, 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 y Allende quería permanecer ahí. Él sabía que probablemente si salía él de la moneda, probablemente lo podían torturar, probablemente podían, no sé. Incluso, no sé si esto fue 100% cierto, pero creo, tómenlo con muchas pinzas esto, creo que los militares le habían ofrecido salir y que se fuera exiliado a Argentina, algo así. No estoy 100% seguro, ojo, así que esto tómenlo con demasiadas pinzas. Pero aún así Allende sabía que quizás podía ser una trampa, en caso de que eso realmente pasó, no lo sé. O incluso si no le ofrecieron eso, Allende sabía que el simple hecho de que saliera de ahí ya podía significar que lo maten, que lo torturen, que no sé qué. Entonces él estaba preocupado por su familia también. Em, y bueno, Allende acabó con su propia vida en el Palacio de la Moneda. Y bueno, ahí empieza el gobierno de Augusto Pinochet, desde 1963 hasta 1990. Hay esta intervención militar, pronunciamiento militar, como se nombra, no sé cómo se nombra formalmente, empieza. Bueno, aquí está lo que expliqué anteriormente, el debate sobre si fue suicidio o asesinato, el último discurso de Allende, el que ya hablé, símbolo de la resistencia socialista de América Latina. Y sí, em, aquí, por cierto, este año empiezan varias dictaduras en Argentina también, con Videla creo que empieza una dictadura, bueno, no ocurren varias dictaduras en Latinoamérica en sí. Bien, gobierno militar liderado por Pinochet, suspensión del Congreso y represión política. El Congreso es el único órgano en sí institucionalizado que puede poner muchas trabas al Ejecutivo para que haga su trabajo. Entonces los dictadores, en cualquier país donde sea, siempre lo que hacen al llegar al poder es disolver el Congreso, porque así no tienen ningún tipo de traba a la hora de que hagan lo que a ellos les plazca. Esta vez sí, yo toque de queda. Ahí hubo muchísima represión militar y demás. em, y aquí llegamos a la parte que em, es bastante delicada también. Hubieron muchas desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones simplemente por la ideología que tenían esas personas. La única razón por la que torturaban a muchas personas era por cómo pensaban o porque eran de izquierda, por ejemplo. Actuación de la DINA, que era la policía secreta. Hubieron, hasta el día de hoy, siguen habiendo detenidos desaparecidos. Había muchos crímenes crímenes de lesa humanidad o crímenes contra los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Derechos fundamentales que fueron creados la ONU en 1945, 1948, bueno, por ahí. Los Chicago Boys, bueno, como Chile tenía inflación y no sé qué, trajeron economistas de Estados Unidos llamados los Chicago Boys que establecieron el modelo neoliberal. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la privatización de empresas públicas y liberalización de economía. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo público se pasa a privado y la economía se libera. Se incentiva por 20.000 trillones de veces la exportación. Se busca exportar, 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 exportar materias primas, materias primas, materias primas, para recaudar mucho dinero y invertirlo en lo que se estime conveniente para posteriormente tener una mayor ganancia. Pero bueno, eso también este es el origen de la privatización en Chile. O sea, por eso en Chile hay muchas cosas que son privadas y demás. Bueno, es por esto, por estas raíces. Luego llega la Constitución de 1980. Si hoy en día uno lee la Constitución, uno dice, oye, esto como que igual en algunas partes se escucha, no sé si bonito, pero sí como que bastante democrático va a ser del 80. ¿Qué pasó ahí? ¿Pinochet escribió esto? No, 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 no tiene nada que ver. Hubo una constitución a la cual no fue sometida a consulta pública, consulta a la gente y nada de eso, no, una constitución que impuso el gobierno de Pinochet. Y no fue una condición como a puerta cerrada, algo así, como que la escribieron ellos, básicamente. Se consolidó el poder militar y presidencial y había mecanismos que aseguraban la permanencia del régimen. Esa fue la constitución original, una constitución bastante cerrada, bastante rígida. Pero ¿qué pasó? Hubo un intento de asesinato a Pinochet, detentado en Cajón del Maipo, organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Bueno, ahí están las siglas. Eso fue un gran impacto en la política interna y la represión. ¿Por qué? Porque aquí se demostró, o sea, Pinochet no murió aquí obviamente, pero se demostró que, oye, que había resistencia, que habían ganas de que Pinochet no siguiera ya, o sea, eso era obvio. Obviamente había mucha gente que no quería que Pinochet siguiera por las represiones y demás, em, pero también Pinochet tenía gente que lo apoyaba, lo consideraban como el salvador del socialismo y cosas así. Bueno, aquí las que acabo de exponer son las dos posturas que había entre las personas, ¿no? Pero las personas en sí muchas tenían miedo.
Y este intento, digamos, fue una especie de impacto, fue como, wow, ¿hay alguien que se atrevió a acabar con esto de esta forma? Bueno, se da el crecimiento de la oposición política y social, empiezan las protestas y huelgas en contra de la dictadura, el miedo empezó a dejarse a un lado y había presión internacional por el retorno a la democracia encima, porque Pinochet también se empezó a ganar la mala fama de que los tratados, o sea, que los derechos humanos los vulneraba y no sé qué, y un dictador y tal. Entonces se empezó a ganar tanto la presión interna como la presión internacional. Ya por el año 1986, 1987, el régimen no era igual de fuerte que en 1973. Ahí fue el máximo de su fuerza, apenas asumió fue el máximo de su fuerza, desde el 73 hasta el 80. De ahí, desde el 83, 85 en adelante empezó a decaer, empezó a decaer. Y se da el plebiscito de 1988, o 89, no, 88, o no, bueno, no sé, de 1988 a 1989, por ahí. Se da el plebiscito para decidir si Pinochet seguiría en el poder, campaña del sí y el no con fuerte movilización política. Aquí había miedo porque la gente decía, oye, ¿y si voto que Pinochet no siga y después me rastrean el nombre y no sé qué y me hacen algo? Había miedo, pero ahí estuvo el valor de la gente que tenía miedo para ir y decir, ¿saben qué? Votemos por lo que creemos realmente. Y bueno, ganó el no, que no siga Pinochet. Pinochet acepta los resultados y se dan los preparativos para la transición democrática, dando fin así al periodo de Pinochet y también se da lo que es la transición a la democracia. Se dan elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989. Patricio Aylwin es el que es presidente electo. Y se dan también negociaciones entre militares y civiles para una salida pacífica, o bueno, pacífica entre comillas. Y se da finalmente la salida de Pinochet en 1990. Pinochet entrega el mando, pero sigue como comandante en jefe del ejército. Es decir, que Pinochet, si bien cede el poder, sigue durante los años 90 teniendo ahí como una influencia, teniendo ahí como una aparición, teniendo ahí como actuando, no sé si desde las sombras, pero sí como teniendo como el... la gente tenía la sensación de que Pinochet estaba tipo, y mírenme, todavía sigo aquí, no soy presidente, pero todavía sigo aquí, básicamente. Estaba ahí presente Pinochet. Se da el inicio de la democracia con el legado de la dictadura aún presente. ¿Por qué? Porque había una constitución redactada en dictadura del 1980 que aún estaba ahí. Y ahí se empieza a dar lo que es las reformas constitucionales y demás, y es por eso también que la constitución actual em, se ve quizás no tan terrorífica o no tan caótica con respecto a la constitución original o la constitución de 1980, la pura en sí. Si bien la constitución actual fue hecha en dictadura, creo que no es tal cual como surgió en esos años, al menos. Creo que fue sometida a reformas constitucionales también. Y bueno, con la llegada de la democracia, se da paradójicamente también el fin de la era de Pinochet. Bueno, el balance de la era de Pinochet fue este quiebre democrático que hubo, hubieron violaciones de derechos humanos y también existió el debate sobre los efectos a largo plazo en la política chilena. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo en la política chilena, sino que también en varios ámbitos. Porque, bueno, el tema de los Chicago Boys y demás dio pie a la privatización, que es bastante criticada en la sociedad actual, el hecho de que muchas cosas sean privadas y demás. Bueno, esto de la violación a los derechos humanos sigue habiendo mucha controversia a día de hoy por los detenidos desaparecidos, gente que ha esperado muchísimo tiempo algún familiar y no han sabido nada de él. Y bueno, siendo así digamos, la etapa final y más bien la despedida de Pinochet y la llegada de la democracia, también a su vez se despide eh, este periodo que podríamos considerar como el periodo quizás reciente más importante de Chile, periodo reciente entiéndase en los últimos 40, 50 años. Impacto en la democracia chilena, la dictadura y su impacto en la constitución. Tuvo su impacto, obviamente, porque fue quien redactó la Constitución, es por eso que lo puse aquí. Y hubieron también retos para la democracia en los años 90, porque venía el país de dictadura y demás, entonces el que asume que fue Elwin, tenía que reestructurar el país y recobrar la democracia y instaurar muchas cosas de nuevo y demás, entonces era un reto también para el presidente que salió electo reinstaurar lo que era la democracia en Chile. Y también se da reformas posteriores para fortalecer la institucionalidad democrática. Y así se termina la historia de Chile, al menos para efectos de la paz, que concluye en el año 1990. Fue un video amplio, eh, pero nada,
Intenté ser lo más objetivo posible, explicando todas las perspectivas, todas las posturas. Perdón si en algún momento sonó algo subjetivo, algo no sé qué. Hay cosas que sí o sí están mal, ¿ya? Y, y por eso quizás se me notó como en contra de tal o tal cosa. Pero en cuanto a ideologías y cosas así, o en cuanto a según qué cosa, intenté ser lo más objetivo posible. Ahora, si alguien tiene algún problema o algún problema con lo que he explicado o algo así, me lo puede escribir y o me puede hacer alguna sugerencia o comentario donde sea, ya saben. Tienen WhatsApp, Instagram, mi correo también, que lo dejo siempre en la descripción. Ya saben, el material está disponible en comentarios, etcétera. Ahí tienen que solicitar acceso para que me llegue como la notificación y pueda permitirles entrar. No porque a mí me apetezca, sino porque el sistema funciona así. No sé cómo cambiarlo. Pero eso, em, ya saben, cualquier comentario o cosas de ese estilo me lo pueden hacer saber. Em, Perdón si alguien se sintió ofendido en algún momento por algo que expliqué o algo que dije, lo lamento, no fue mi intención tampoco ofender a tal persona que esté a favor o en contra de determinado personaje político o demás. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva para comprender nociones generales de este importante proceso en la historia de Chile y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y muchas gracias por ver.